Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, les saluda Romeo Lemus. Vamos a hablar esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM sobre un tema que es importante, el trabajo de la sección de probidad y Corte Plena en nuestro país. Dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia me acompañan esta mañana. Está con nosotros la doctora Dafne Yanira Sánchez, a quien damos la más cordial bienvenida, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Gracias a usted ¿Cómo por le la va? invitación. Muy bien, gracias. Y está también el licenciado Leonardo Ramírez Murcia. Bienvenido, muchas gracias, Un licenciado, gusto, Romeo, por gracias acompañarnos. por la invitación. Un gusto. Celebrando estar acompañado con la magistrada Igualmente. Sánchez, un gusto. Bueno, este tema es interesante. Tengo acá en mis manos un memorándum de la Corte Suprema de Justicia de la sección de probidad que dice de la siguiente manera, que va dirigido precisamente para el doctor Luis Fernando Avelar Bermúdez, oficial de información del órgano judicial, y lo envía el licenciado Carlos Guillermo Quiteño Quintanilla, precisamente el subjefe de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Tiene fecha 29 de marzo del año 2016 y dice de la siguiente manera, para darle contexto más o menos al tema que vamos a abordar esta mañana, ¿no? De cómo se ha venido manejando esta situación de las auditorías practicadas desde la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Dice, hago referencia a su nota y hace referencia precisamente a ella, mediante la cual solicita la información siguiente: acuerdo de Corte Plena en el que se nombró a los magistrados Belarmino Jaime y Edward Sidney Blanco para supervisar el trabajo de la sección de probidad y el alcance de las funciones encomendadas a dichos magistrados. 2. El acta, orden, oficio, circular, memorándum, resolución o cualquier documento que contenga los criterios que utilizaron los magistrados mencionados anteriormente, Belarmino Jaime y Edward Sidney Blanco, para la selección del listado o para seleccionar el listado de funcionarios o exfuncionarios a quienes la Dirección de Probidad debería de investigar. 3. Acta, acuerdo, orden, oficio, circular, memorándum, resolución o cualquier documento que contenga el listado de funcionarios, dice, o exfuncionarios seleccionados a la fecha por los magistrados Belarmino Jaime y Edward Sidney Blanco para que sus declaraciones juradas de patrimonio sean examinadas o investigadas prioritariamente por la Dirección de Probidad o que la sección de probidad debería investigar. Estas son como las dudas que una ciudadana plantea a través de un escrito presentado precisamente al oficial de información de la Corte Suprema de Justicia. No sé si esto ya se solventó, si ya se tiene respuesta a estas solicitudes que en su momento se hicieron, pero a la base de este escrito presentado por esta ciudadana están precisamente las dudas de cómo se ha venido desarrollando el trabajo de la sección de probidad. Doctora Dafne, quiero escuchar su opinión respecto a este tema. Bueno, debe aclararse en primer lugar que con relación a al grupo inicial de magistrados, que son el licenciado Blanco y el doctor Jaime, que fueron designados por el presidente para atender este tema más de cerca con la sección de probidad, se ha manifestado en Corte Plena que existe un acuerdo del presidente mediante el cual delegó a estos dos magistrados para el ejercicio de estas funciones. En cuanto a la comisión que actualmente funge, de la cual formamos parte nosotros dos, existe un acuerdo de Corte Plena en el que se los nombró como integrantes de esta comisión. Información que sí ha sido entregada, entiendo, ¿no? Pues sí. A la ciudadana. Tengo entendido que se le entregó el acuerdo del nombramiento de la actual comisión de los 4 magistrados. Correcto. Creo que como que no estaba muy claro lo relativo al nombramiento de los otros 2 magistrados, pero ya se ha conocido en Corte Plena nuevamente por un recurso de apelación que se ha interpuesto y por supuesto no existe ningún inconveniente por parte de ningún magistrado para entregar esta documentación a la ciudadana, otro acuerdo. Doctora, pero la pregunta ¿es correcto que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, o tiene facultades el presidente de la Corte Suprema de Justicia para nombrar, digo de esta manera, a 2 magistrados para supervisar el trabajo de la sección de probidad, o debió haber sido una decisión de Corte Plena esta? Se aduce que la ley orgánica judicial faculta al presidente para delegar algunas de las atribuciones que a él le corresponden en los magistrados, en las dependencias que estime conveniente. Entonces, esta es la disposición que se ha invocado como base legal para haber hecho esa delegación. ¿Así se les ha explicado a ustedes en Corte Plena? Exactamente. ¿Ha sido tema de debate esto en Corte Plena? Pues no, porque como es un tema ya prácticamente pasado de tiempo, ahora estamos conformados de otra manera, entonces de ninguna manera se ha cuestionado ni se ha tratado este tema, puesto que no ha venido al caso.
Y a la persona que pidió esta información, digamos, a Corte Plena mediante el oficial de información, ¿se le ha proporcionado este escrito o este documento emitido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia? Deduzco de la discusión que tuvimos en la Corte Plena del día martes, precisamente ayer. Sí, ayer martes. Sí, que hubo alguna confusión cuando se conoció de la petición de la ciudadana y por eso se omitió remitir este acuerdo que se dijo muchas veces en la Corte de ayer que existe y que ahora que se ha interpuesto el recurso de apelación, pues se hará llegar, se le entregará. Supongo yo que sería como lógico que cada uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Quizá en Corte Plena, supongo yo, se les entregue un documento en donde, bueno, donde se faculta a estos dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia para formar esta comisión. Tengo entendido. O sea, como ustedes esto saben sucedió, que existe, pero no tienen documentación. Sí, digo, esto eso sucedió, por supuesto, antes que nosotros llegaran, tomáramos posesión. pero ha sido tema de discusión en el Pleno. Y nunca se ha escuchado en Corte Plena que alguien haya dicho que está inconforme porque no se le notificó, porque no se les comunicó. Eso no se ha escuchado nunca en ninguna de las Cortes Plenas en que hemos estado. Magistrado. Es que un poco sobre este punto. Nosotros llegamos en un momento determinado a integrar Corte y asumimos desde ahí hacia adelante. Hay una serie de decisiones, acuerdos tomados por Corte o por Presidencia, de la cual realmente no nos hemos tomado el tiempo para ir a buscar, es decir, en archivos, ¿verdad? Por una razón, porque confiamos en lo que se dice en Corte, y confiamos en el presidente, y confiamos en los magistrados que han estado anteriormente. Entonces realmente no ha pasado en nuestras mentes el ir a buscarnos de este documento. Asumen que esto es legal, ¿no? Que no hay ningún problema entonces. Sí, es decir, el presidente, nuestro sistema... Que no hay ninguna irregularidad, quiero decir, en cuanto a ese nombramiento de los dos magistrados. Una cosa es el nombramiento y la otra es la designación. El señor presidente de la Corte tiene facultades para poder tomar todas las medidas necesarias que le permita llevar a cabo la gestión dentro del órgano judicial. El órgano judicial, al igual que los otros dos órganos, tiene una estructura presidencialista, tiene una asignación de funciones, la Corte, y presidente está dándole seguimiento a todas estas funciones delegadas o designadas por la Constitución, por la ley orgánica, y él informa o él delega a algunos magistrados para que le den seguimiento y lo apoyen en las distintas gestiones. En ese sentido, la forma como se hizo anteriormente no amerita cuestionamiento. Es decir, él designó a dos magistrados y al haberlos designado confió en ellos para que llevaran a cabo el seguimiento del trabajo de probidad. Y no tendría que ser, es que esa es mi duda, ¿no? No tendría que ser esto. A ver, las auditorías, una vez realizadas por la sección de probidad, pasan a Corte Plena, ¿no? Entonces estamos hablando de una competencia de Corte Plena, de una decisión que es tomada por Corte Plena, es decir, si es enviado o no a juicio una persona. Por lo tanto, todo lo que compete a esto no tendría que ser una decisión de Corte Plena, como por ejemplo el avalar y nombrar una comisión que le dé seguimiento y que supervise sobre todo el trabajo de la sección de probidad. Esa fue nuestra percepción y esa es nuestra visión. Entonces empezamos ¿Así debería de ser? Pregunto. A mi manera de ver, así debería de ser. ¿Por qué? Porque, bueno, y de hecho existen otras comisiones delegadas por Corte Plena. ¿Ya? El tema de la depuración, perdón, el tema del seguimiento, mejor dicho, de los procesos sancionatorios contra jueces, ¿verdad? Que es la oficina o la ¿cómo se llama? Sección de investigación judicial. La oficina o la sección de investigación profesional que tiene el control de
de la parte operativa, sancionatoria, de autorización y todo eso, de abogados y notarios, etcétera. Ahí hay comisiones. También hay una comisión que se denomina de jueces que está dándole seguimiento a todo el proceso de la carrera judicial y otros aspectos relacionados con nombramiento. Es decir, esta ha sido una práctica. La pregunta era por qué Providad estaba en esas condiciones. No le veo yo ilegalidad, es decir, simplemente estaba de esa manera. Lo que empezó a plantear y a exigir Corte Plena es, bueno, conformemos una comisión, que esta comisión nazca del seno de la Corte Suprema de Justicia y que reciba y que tenga una comunicación y un seguimiento al trabajo de Providad, en el sentido de que le pueda dar, bueno, por una parte, más transparencia, que le pueda dar el dinamismo, que le pueda dar cierto control, que pueda ejercer un seguimiento al trabajo de la Oficina de Providad, puesto que en menor o mayor escala estamos tratando con un fenómeno de interés más allá de lo nacional. Ahora, doctora, es cierto que estuvo en manos en su momento, ¿no? Estuvo en manos de 2 magistrados nada más la decisión de a quiénes investigaba o quiénes eran los que seguían en la lista de ser auditados o enviados a juicio, mejor dicho. Pues yo creo que en todo esto influyó el hecho que, como usted sabe, por un tiempo la sección de probidad fue limitada precisamente por decisión de Corte Plena en el ejercicio de sus atribuciones. De repente la Corte Plena le devuelve estas atribuciones y creo que una medida que en el momento tomó el presidente fue designar a estos 2 magistrados. Y tengo entendido que nada más fue una designación para conocer y dar seguimiento a estos temas, pero no la determinación de ningún tipo de criterios, por supuesto, por parte del presidente para el ejercicio de esta función. Entonces los magistrados asumieron la atribución que se les había dado y comenzaron a ver de qué manera dinamizaban el ejercicio de las potestades que le corresponden a la sección de probidad. Es lo que igual ha sucedido con nosotros, se nos nombró en el seno de Corte Plena, con mayor legitimidad podríamos decir, pero nada más sabíamos nosotros que teníamos que comenzar a conocer cómo estaba funcionando la sección de probidad e ir definiendo y orientando de alguna manera el ejercicio de las funciones de esta sección. Doctora, la pregunta es por el simple hecho de que había funcionarios, ¿no? Que tienen mucho más, exfuncionarios mejor dicho, que tienen mucho más tiempo de estar ahí precisamente en la sección de probidad y que no han sido auditados. Y como ustedes bien lo saben, se comenzó por los funcionarios que recién acaban de terminar su administración. Con esto no queremos decir que no haya que auditarles. Lo que pasa es, la duda surgió precisamente cuando se comienza a auditar a aquellas personas, reitero, o aquellos exfuncionarios que recientemente se habían retirado precisamente de sus funciones, ¿no? Sí. Y entonces alguien dijo, esto me suena como con... Lo extraño. Exactamente. Con relación a este punto es importante aclarar que los 3 expresidentes de la República, cuyo patrimonio ha sido analizado, se tomó la decisión precisamente de comenzar a investigar por peticiones que realizaron ciudadanos a través del Instituto de Acceso a la Información Pública. No fue ninguna decisión adoptada por iniciativa propia de la comisión, sino fue para dar respuesta a esa inquietud ciudadana. Entonces, eso es importante aclarar, que no se piense por parte de la población que fue arbitraria la decisión de comenzar a investigar a estos 3 exmandatarios, sino que fue consecuencia de petición ciudadana. Ahora, creo que en el contexto de las facultades y obligación que tiene la Corte a través de probidad de investigar los patrimonios de los funcionarios o empleados, en virtud de ello, la comisión que se crea ya del seno de la Corte se enfrenta a un problema, y es que a quién hay que, es decir, la decisión de investigar a funcionarios o empleados
¿por dónde comenzamos? Si nosotros nos enfrentamos con un listado del cual tú lo has mencionado, de conocimiento público, lo han difundido los distintos medios de comunicación. Este listado no lo ha decidido esta comisión. Y además, la comisión... ¿Cuál comisión? ¿La que está actualmente funcionando? Actualmente. Sí, por eso me refiero. Este listado lo decidió la comisión anterior, encabezada por los 2 magistrados, ¿o no? Podría entenderse que sí, podría entenderse. Lo cierto es que se nos informa que hay, por una parte, una cantidad de exfuncionarios que están siendo investigados, y después se nos dijo que había otro grupo que se había incorporado a ese listado original. La Corte, que no es una cuestión propiamente nuestra, sino que la Corte en más de alguna ocasión estuvo pidiendo, diciendo, exigiendo que bajo qué criterio se había planteado ese listado. ¿Cuál era el mérito? Sobre todo por una razón, y aquí es donde la lógica no compatibiliza, y es que principalmente la Constitución y la misma Ley de Enriquecimiento Ilícito señalan que el plazo para poder llevar a cabo las conciliaciones de los patrimonios y determinar si ha habido algún incremento desproporcionado o injustificado es de 10 años. Y entonces la lógica me dice, y es de sentido común, ¿no? De sentido común, todos los ciudadanos, hasta un joven de escuela primaria sabe que si hay algo que está a punto de que venza en 10 años, porque yo estoy agarrando estos de actuales. Que le falta 9, 8 que tienen 10 años, ¿no? etcétera. Es decir, estos tienen 10 años para que los podamos o los pueda integrar Providad e investigarlos. ¿Y por qué estamos dejando de lado a estos? ¿Y ese ha sido objeto de debate, pregunto nuevamente, en el seno de Corte Plena o no? ¿Cómo no? ¿Cómo? O sea, ¿Y cuál ha sido la respuesta que les han dado quienes han tomado la decisión de auditar primero a estas personas? Pues es un poco, hay quienes que tienen sus maneras de justificarlas. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo que hay que combatir la corrupción, ¿verdad? Hay que combatir la corrupción. Por eso yo señalo que es fácil ponerse de acuerdo en puntos generales, en conceptos abstractos, en ideales, ¿verdad? Es decir, todo mundo combatamos la corrupción. Cuando a mí me lleva a la parte operativa, es decir, de qué manera, cómo la combato, a quiénes, etcétera, entonces ya estamos frente al tema ya operativo. A ver, magistrado, solo una pregunta. ¿Ha habido discrecionalidad? Yo voy a utilizar los términos, no sé si son los más adecuados. ¿Discrecionalidad o ha habido arbitrariedad en la elección de la lista a quienes se va a investigar primero? No discrecionalidad, puedo yo señalarlo, tal vez, posiblemente, a partir de la ausencia de criterios, a partir de la ausencia de derroteros, de principios, de reglas para poder someternos y seguir un guión, digo, entre comillas, ¿no? Sí, claro, es decir, claro. Elementos que me vayan orientando. Ante la ausencia de eso, obviamente que de algún lado aparecen las decisiones. Y esas decisiones, es decir, no ha habido, en Corte Plena no ha habido ningún tipo de derroteros, ningún tipo de principios, ningún tipo de criterios aprobados. Entonces, obviamente, estaría en manos... ¿Todavía no existen esos criterios aprobados en Corte Plena? Actualmente estamos en esa etapa. Ya vamos a hablar de eso. Doctora Dafne Sánchez, sobre este tema, a ver, como no hay criterios establecidos, que eso me queda claro que todavía está en debate en Corte Plena, criterios para definir a quienes investiga, ¿no? Los criterios que debe aplicar la sección de probidad, pues entonces, como dice el magistrado Murcia, existe de alguna manera discrecionalidad o alguien tiene que tomar la decisión a quienes investigar primero, ¿no? Claro. Pero bueno,
pero suena un poco ilógico, digo, y contra sentido común, como dice el magistrado Murcia, investigar a los que le falta 10 años, incluso con mucho más tiempo documentar. No estamos diciendo que no hay que investigarlos, no hay que auditarlos, sino más bien, a ver, hay 3, 4, 5, 20 que le falta un año para que se termine su periodo, para que prescriba su periodo, y se comienza por la otra punta. Por eso digo, ¿no? Esta cuestión es la que la gente le genera duda y dice, bueno, mire, aquí parece que hay dolo, intención, que hay ya digamos algún mensaje más claro. Sí, sí. Bueno, en primer lugar, quiero dejar claro que ni la Comisión de Probidad, la Comisión de Probidad, la actual, ni Corte Plena ha aprobado ningún listado de funcionarios a investigar por ahora. Y eso ¿no hay listado? No. Es decir, aprobado por Corte Plena o por la Comisión, no existe ningún listado. Y esto se ha dicho muchas veces en Corte Plena, a raíz de las inquietudes de algunos magistrados. Ese es un punto importante de aclarar. Por otra parte, creo que ya se ha discutido de alguna manera en Corte Plena los criterios a tener en cuenta. Y uno en el que prácticamente todos coincidimos es que el básico es la antigüedad, es el prioritario, por supuesto, es el que como el que debe dar la pauta. Pero luego también estamos de acuerdo con que este criterio de antigüedad también debe ser matizado con otros, por ejemplo, la relevancia del cargo que se ejerce, ¿verdad? No necesariamente vamos a investigar a funcionarios de los que poca probabilidad existe, puesto que administran fondos no muy elevados, a los que ejercen cargos de relevancia nacional. Y también se está de acuerdo en que se pueden investigar casos, ya sea a raíz de denuncia ciudadana o de denuncia de medios de prensa debidamente fundamentados. Y repito nuevamente, los 3 expresidentes fueron analizados a raíz de peticiones a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública. Eso es importante que quede claro. Y es precisamente cuando nosotros hemos intervenido y se han analizado los patrimonios y se han llevado a Corte Plena. Bueno, ok, hagamos la pausa comercial. Vamos a regresar para continuar hablando sobre este tema. Ricardo Alberto Iglesias Herrera, que es un magistrado suplente, ¿no?, de la Corte Suprema de Justicia, se sumó a los magistrados que cuestionaron, dice una publicación, la falta de criterios definidos para iniciar una investigación en contra de funcionarios y exfuncionarios, así como arbitrariedades y una posible violación de derecho de audiencia de los investigados, porque ese es otro tema, ¿no? Algunos se les llamó, otros creo que no se les llamó, entonces ahí existe también nuevamente ese tema de la discrecionalidad. No, mire, este no lo llame, pero a este sí llámelo. ¿Qué criterios privaron para que se tomara esa decisión, por ejemplo? Y esas son solo algunas de las reacciones que tenemos respecto a este tema, pero hay otras también que las vamos a leer cuando regresemos después de la pausa comercial. Volvemos. Bueno, estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. A ver, lo menos que puede intuir alguna persona o las personas o sectores sociales, magistrado Murcia, es falta de transparencia en la información. Digo, porque no se ha proporcionado, a propósito de esta solicitud que hizo esta ciudadana, porque no se ha proporcionado el criterio o los criterios, porque no existen todavía esos criterios, ¿no? Porque el acuerdo, precisamente, para nombrar a los 2 magistrados, pues fue una decisión del presidente de la Corte Suprema de Justicia, y entiendo que todavía ese acuerdo, no sé si se le ha hecho llegar, pero entiendo que no. Sí, el acuerdo donde se nombra a los demás magistrados, donde están ustedes integrados, para trabajar junto a la sección de probidad. Leo textualmente esto solo para validar esta información. Dice de la siguiente manera: Leonardo Ramírez Murcia, magistrado de la Sala de lo Penal, se refirió a la manera en que la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia ordenó investigaciones de algunos exfuncionarios y funcionarios y cuestionó la falta de transparencia de los magistrados constitucionalistas Belarmino Jaime y Sidney Blanco, quienes estaban al frente de la sección. Las declaraciones se dan en el momento en que se ha salido a luz videos y transcripciones de los debates que han sostenido los magistrados en Corte Plena, en los que analizan los informes presentados por la sección de probidad. No es la primera vez que Murcia, dice esta publicación, que es de la página, por cierto,
Dice, expresa sus cuestionamientos ante los medios de comunicación. El magistrado insiste en que los criterios para iniciar investigaciones en contra de funcionarios públicos por supuesto enriquecimiento ilícito han sido poco transparentes. En efecto, yo lo he señalado en las mismas reuniones, en el pleno de corte, en el sentido de que bueno, la necesidad de criterios, la falta de criterios le da vicia los procesos, ya lo hemos comentado antes. La falta la ausencia de criterios para seleccionar a los que hay que investigar deja en manos de quienes deben decidir. Imagínense que no tenemos criterio, entonces la comisión va a estar decidiendo y bajo qué. ¿Bajo qué criterios? Sí, o sea, va a ser comentarios, va a llevar, bueno, entonces investiguemos, han oído tal cosa, entonces metamos a en la investigación. Eso, si bien yo no lo he señalado como una arbitrariedad, pero sí lo he señalado como una irregularidad, la definición de quién debe investigarse. Hay otro elemento también que yo he cuestionado mucho, es la filtración de información desde Probidad o desde algún lugar de la Corte. De la Corte, información que debe ser reservada porque no está depurada. Como por ejemplo, si nos puede citar algún ejemplo, magistrado. Los procesos contra los expedientes o los hallazgos o los datos que obran en los distintos expedientes, y antes de que Corte Plena lo conozca, se conoce afuera. ¿Y eso qué es? Miren, eso es una infidelidad a la custodia de información. ¿Qué pasó con aquel fiscal, no sé si está todavía en la fiscalía, que filtró un video relacionado con el tema de pandillas, donde que uno de los señalados habría ido a declarar? Lo procesaron, y lo procesaron porque existe un delito. El 324, por favor, Abraham, podemos abrir nuestro código, código penal, 324 penal, ahí dice de que existe ese delito, el delito de revelación de información. Yo lo planteé en la misma Corte, mi queja ha sido planteada. Okay. Debemos, entonces, el estar cogiendo información y estar alimentando a determinados sectores, personas, etcétera, interesadas o malinteresadas, malintencionadas, perdónenme, eso no es regular, eso no puede ser así. Cualquier funcionario, de cualquier signo ideológico, tiene derecho a que su información sea custodiada de la mejor manera, y cuando haya ya depurado la información, cuando se haya depurado, entonces y Corte Plena la haya conocido, claro, y Corte Plena haya tomado una decisión. Que haya un fallo de Corte Plena. Sí, hasta entonces revelémoslo. ¿Y con qué intención se filtra este tipo de información? Digo, si podemos especular un poco, ¿no? ¿Cuál es la intención que pueden tener aquellas personas que filtran información desde la Corte Suprema de Justicia? Yo creo que la ciudadanía puede perfectamente sacar sus conclusiones. Yo creo que advierto la irregularidad de ese aspecto. Puede tener distintos matices, puede hasta tener intenciones de daños personales, más allá de ganancias o agenciarse imágenes o destruir imágenes. Bueno, veamos cómo en algunos de los casos que se han manejado públicamente, se han manejado hasta cifras distintas, ¿ya? Eso revela de que las cifras se fueron moviendo en la medida en que Corte o la sección de probidad o la misma comisión fue conociendo la información. Entonces, no ha habido una cifra específica. En el manejo, hoy sí, es decir, ya en decisiones que se han tomado, han habido, ya hay cifras. Corte tomó decisiones sobre determinados montos. A ver, doctora, ¿se ha respetado el debido proceso en todas estas situaciones? Hablábamos precisamente sobre el derecho a ser escuchados, ¿no? Y algunos fueron llamados, otros no. Lo digo porque el doctor Leonel Flores, que es uno de los investigados, me decía, a mí nunca me llamaron.
y otros decían, sí, me han llamado, ¿no? Entonces, volvemos al tema este de los criterios que deben de existir y también de los plazos que deben de existir, ¿no? Pero si se ha dado esto, precisamente, porque estamos hablando de alguna manera de un juicio, ¿verdad? Si se ha dado este tipo de situaciones, pues lo menos que puede garantizar la Corte Suprema de Justicia es el debido proceso, ¿eh? Y no sé si al no ser escuchada las partes señaladas, se ha violado este debido proceso. Bueno, voy a comenzar diciendo que este proceso tiene dos fases. Uno, precisamente, es la fase administrativa, que es la que se desarrolla en la Corte Suprema de Justicia, y debe quedar claro que en este caso la Corte Suprema de Justicia no actúa como tribunal jurisdiccional. Y no está obligada entonces a... Okay. Sino como órgano administrativo. Luego viene la etapa judicial, en la que el interesado puede desvirtuar los indicios que puedan existir de enriquecimiento. Lo que se ha realizado o se realizó inicialmente en la sección de probidad era que se le prevenía a los funcionarios para que aclararan cuestiones puntuales. Pero no a todos, ese es mi punto. No, a todos en este sentido. Mire, aquí aparece esta inconsistencia, por favor presente documentación para aclarar esta situación. Y se consideraba que eso era suficiente, precisamente porque no se trata de una fase contradictoria, no es un juicio todavía. Y así se fueron los dos primeros casos. Cuando se conoció el caso del presidente Funes, él había solicitado que se le diera audiencia, que al estar completada la información por parte de la sección de probidad se le mandara a oír. Y esa fue una discusión que se sostuvo y llevó mucho tiempo, muchas horas en Corte Plena. Yo me decanté y defendí la posición que se le mandara a oír, y no solo al presidente. Nunca hablé en función del presidente Funes, sino en función de todos los investigados. Claro. Que si bien no se trataba de un juicio y tampoco estábamos hablando de respeto al derecho de audiencia, porque no se trata de un proceso, ya luego vendría la otra parte, la otra etapa judicial, pero sí es importante a mi juicio, por la relevancia de estas situaciones, que una vez completada la información se le haga del conocimiento todo el informe al interesado para que todavía tenga la oportunidad de pronunciarse, y da la oportunidad también a la Corte Plena de tomar en cuenta las consideraciones, y si con la documentación que presenta o con la prueba idónea se desvanecen algunos de los indicios que la señalamientos, Corte, claro. Exactamente, pues la Corte reconsidera y en la medida de lo necesario disminuye. Pero no es la obligación que hacer puede, eso de parte de Corte. Es decir, no se trata de un respeto o de una violación al derecho de audiencia. Repito, este derecho se le garantizará en la otra etapa. Sí, claro. Aquí nada más se trata de determinar si existen o no indicios, ¿verdad? Si existen elementos que puedan llevar a concluir en un momento determinado que ha habido enriquecimiento ilícito. Entiendo muy bien eso. Entonces, reitero, en ese proceso, Sí, en esta etapa en esa que etapa no es la administrativa, judicial, exactamente. administrativa, no tiene obligación la Corte Suprema de No Justicia. tiene obligación. Sería un gesto de buena voluntad, más bien. Exactamente. El llamarle y de transparencia, a la persona señalada. de buena voluntad y de transparencia, ¿verdad? Dar la oportunidad al interesado de pronunciarse. Y repito, defendí esta posición en toda esa Corte Plena en este sentido. Doctora, tomando en cuenta todos esos elementos que hemos conversado, ¿no? A ver, la falta de criterios, etcétera, la discrecionalidad, si existió en su momento de comenzar a investigar a estos funcionarios versus otros que ya estaban bastante tiempo ahí. ¿Podemos hablar de vicios en estos procesos de auditoría? No propiamente, porque cuando se habla de vicios, precisamente estamos hablando de ilegalidades, ¿verdad? Pero en estos casos se ha tratado de respetar el contenido de la Constitución y de la Ley de Enriquecimiento Ilícito. Si bien la ley no tiene un procedimiento bien definido, sino solo elementos que la Corte tiene en cuenta y la sección de probidad, y esto también ha generado incertidumbre y genera confusión, porque la ley no tiene un procedimiento claro. Entonces se ha tenido que venir construyendo, y todavía estamos en esa labor. Y precisamente esta definición de criterios es parte de esa labor que se está realizando, parte de ese esfuerzo. Quizá quisiera agregar un poco sobre este punto, y es que, y algo porque tú lo habías mencionado, bueno, hay algunos investigados que no se les facilitó y a otros sí, es decir, mandarles a oír. Es importante advertir que hemos ido aprendiendo y corrigiendo muchas cosas en el caminar, y como dice bien la magistrada Sánchez, todavía estamos en una etapa de elaboración y de construcción
y de perfeccionamiento. Ojalá, eso es un deseo y una finalidad, un sueño, pero estamos en una etapa de construcción de mecanismos. Entonces, es cierto, la audiencia, entre comillas, porque no es propiamente una audiencia, para dentro de un juicio, dentro de un proceso judicial, pero sí se advirtió que era necesario poner en manos del investigado el resultado de esa investigación. Es decir, aquel concepto de que si yo tengo una duda sobre esto, yo le mando, yo le digo, mire, acláreme esto, aquí hay algo, presente esta documentación, esa cuestión puntual es demasiado reducida como para considerar que eso es una audiencia o para considerar que se le estaba escuchando. Entonces, sin ser una audiencia, pero se advertía de que era necesario que esta persona, el investigado o la investigada, se pronunciara de los hallazgos en general. Y tan efectivo ha sido esa decisión de corte que, al menos en los que se mandó a escuchar, produjeron elementos de prueba que descargaron, ¿cómo se llama? Suma, ¿verdad? Movieron las sumas. El problema al final de cuentas no es la suma con la cual a uno se le encontraba, por ejemplo, ¿verdad? 15 millones y a otros se le encuentran 500,000. El problema es que en sí el indicio se produce y eso abre las puertas para abre las puertas para iniciar el juicio civil por enriquecimiento ilícito. Pero digo, los otros, es decir, los anteriores, el caso del señor Cardosa, el caso del señor Flores, por ejemplo, con los cuales no se había, más bien esos casos sirvieron de base para poder entrar al debate de corte. Y es cierto, tuvimos un día completo, tratando el tema de que si se le manda a oír, o si se le pone en conocimiento o no se le pone en conocimiento de los hallazgos, para que vea la ciudadanía de que en una cuestión tan razonable habían posiciones dispares. Y es lógico, o sea, estaban entre los que decían no es necesario y los que dijeron es necesario, por lo menos deberíamos de informarles. Claro, así es. Al final del día, porque no fue al final de la mañana, al final del día, se fue con una votación bastante significativa. ¿Y cuál es la decisión que han tomado al respecto? ¿De informarles? De informarles. Y eso se produjo ya con el expresidente Mauricio Funes y con el expresidente Francisco Flores. Perdón, sí, con el expresidente Saca. Eso ya se produjo. Ellos tuvieron oportunidad y, perdón, creo que el señor Saca creo que es el que incorporó prueba, ¿verdad? Elementos. A ver, corte, estos son temas de corte plena, yo lo tengo muy claro, ¿no? Pero de repente uno dice, bueno, y la sala de lo constitucional como tal, que es de alguna manera, digamos, algunos lo ven como la supersala por encima de las demás salas, ¿no? Que aunque en realidad yo entiendo que tienen el mismo peso de alguna manera, pero bueno, ya se ha dado ese debate también sobre que la sala de lo constitucional le declara inconstitucional lo actuado por otras salas. ¿Sala de lo constitucional está anuente a estos temas? Porque algunos dicen, mire, ha ignorado estos señalamientos, no le ha dado la importancia necesaria a estos señalamientos que han surgido en su momento. Yo quiero advertir una cosa, los magistrados que conformamos Corte Plena, cada uno de ellos actúa a título de magistrado electo para la Corte Suprema de Justicia. No actúa, independientemente que pudiesen en algún momento circunstanciadamente o no conformar una posición de bloque. Pero hasta hoy yo no advierto esto último, es decir, los magistrados de la Sala de lo Constitucional, cada uno que interviene, al igual que los otros magistrados de las distintas salas, de las otras salas, también intervienen dando sus puntos de vista, sus razonamientos, sus análisis del tema que se está examinando. De ahí que en corte
para decirlo muy llanamente, en corte plena desaparecen las salas. ¿Por qué? Porque corte plena es un diríase, un estamento, para decirlo así, ¿verdad? Diferente al estamento de las distintas salas. Entonces, ya en sala, cada magistrado se reúne, trata los asuntos propios de la sala. En corte, comparecemos como magistrados de corte y abordamos y discutimos los temas de corte. Obviamente que ahí se exponen los puntos de vista y los análisis. La Constitución en todos, no solamente en los miembros de la sala, la Constitución está en nuestras manos. Siempre examinamos la Constitución, la debatimos y debatimos los problemas a la luz de la Constitución y a la luz de las leyes aplicables. Doctora, quiero preguntarle sobre este tema del caso específico del magistrado suplente Ricardo Alberto Iglesias Herrera, ¿no? Que se ha acusado o ha sido acusado por el Partido Arena de actuar parcializadamente. Usted misma me acaba de decir recientemente que usted fue insistente y consistente en que se debe de informar a las personas que están siendo auditadas, y lo aclaró, no dijo, y no lo hice por el expresidente Mauricio Funes, sino por todos los que están siendo auditados. Entiendo que en su caso, en el caso, digo, de este diputado suplente, que por cierto Arena ha pedido que sea investigado, el magistrado Ricardo Alberto Iglesias Herrera, magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia, pues hizo mucho énfasis en el tema ¿no? En el tema de la auditoría específicamente del expresidente Mauricio Funes. Sí. ¿Debe ser considerado o tiene razón Arena en estar pidiendo de alguna manera que sea investigado por su evidente parcialidad, dice el Partido Arena? Pues realmente creo precisamente que siendo la Corte Suprema un órgano colegiado, compuesto por 15 magistrados, es natural que surjan diferentes posiciones respecto de los temas que se tratan. Y creo que también es cuestión de ética expresar las situaciones con las que no se está de acuerdo, siempre que sean debidamente razonadas. Entonces creo que, así como yo adopté la postura de sostener que era necesario e indispensable mandar a oír, también el magistrado se plegó como otro, el licenciado Ramírez Murcia, por ejemplo, y creo que es parte normal del debate de un órgano colegiado. Ahora, las apreciaciones que a veces se realizan podrían tener algún tipo de incidencia según el criterio que subyaga a la opinión que se esté dando. Pero creo yo que es importante que la ciudadanía tenga presente y claro que es normal que un magistrado exprese. Emite opinión. Exactamente, las posturas que tenga hasta el mínimo punto que pueda hacer. Por ejemplo, a veces surgió duda, por ejemplo en mi caso, si debía decretarse medida cautelar embargando bienes del hijo del expresidente Funes, porque me ponía a pensar, ¿tiene que ser considerado como un tercero? Por ejemplo, así como se hizo en el caso del diputado López Cardosa. Yo fui de la posición que no se decretara medida cautelar respecto de un inmueble que estaba en el registro a nombre de su hermano. Solo aparecía una escritura en la que se le había transferido al diputado, pero en el registro de la propiedad, que es esa inscripción la que hace que surte efecto esa propiedad respecto de terceros, no estaba inscrito a nombre del diputado. Entonces yo firmé la resolución en la que no se decretó embargo en ese bien del supuestamente pudo el diputado haber sido Cardoso. acusada en ese momento de parcialidad. Exactamente. Igual en el caso del hijo del expresidente Funes, me surgía la duda si debía decretarse embargo siendo un tercero. Pero luego otro magistrado aclaró y dijo, bueno, el artículo 240 de la Constitución determina que el patrimonio de toda la familia del funcionario se va a ver como un solo patrimonio. Me pareció pues razonable y era un criterio que no había tenido en cuenta en ese momento y corregí mi posición. Entonces creo que todas estas opiniones que se dan en Corte Plena es parte del debate normal de cómo funciona un órgano colegiado. ¿Su opinión respecto a esta situación? En efecto, en Corte, y eso yo lo puedo advertir en esta Corte, obviamente no he estado en las anteriores, no sé qué grado o nivel de debate se hayan producido en otros momentos, pero advierto que sí hay debate productivo, porque una cosa es el debate improductivo, ¿no? Pero en este caso yo advierto un debate productivo, en la medida, y comparto muy bien lo que dice la magistrada Dafne, el magistrado tiene que exponer sus razones.
¿Por qué? Porque es un voto y no solamente debe de votar o no votar sin decir nada. Creo que advierto yo que es un poco contraproducente y no veo yo que pudiera afectar en mucho que los magistrados puedan verse afectados, limitados, cohibidos en no continuar externando o haciendo o exponiendo sus puntos de vista frente a los temas que tiene, por el hecho de que uno u otro sector, cualquiera sea su origen o su naturaleza, vaya posteriormente a estar buscando descalificarle. Yo creo que la naturaleza de Corte Plena es, decía, es colegiada, pero además trasciende sus análisis, sustentados por supuesto en la ley, en la Constitución. Sus análisis trascienden a la visión del mundo, a la visión de la realidad, y debe de tomarse y debe actuarse en concordancia con ello. De hecho, además de algún magistrado ha dicho, bueno, esto hay que analizarlo, ¿verdad?, a la luz de la realidad, la aplicación de la Constitución debe estar, etcétera. Pero de esto también hay que esperarlo, ojo, hay que esperarlo. Yo tengo carrera judicial, en más de 10, 20 casos sonados que pude haber estado, he sido señalado por las partes, por grupos de poder, etcétera, y el tiempo me ha dado la razón. Entonces lo que quiero concluir es que también los magistrados debemos de estar conscientes que frente a determinadas decisiones las presiones pueden aparecer, como las hay, ¿verdad?, por algunos sectores, y eso nos debe de tener sin cuidado, sobre todo cuando estamos actuando con legitimidad, estamos actuando de buena fe, estamos actuando conforme a la Constitución y conforme a las leyes, estamos actuando con la mejor voluntad de orientar y enderezar la administración de justicia que estamos. Tengo que hacer una pausa muy breve y tengo dos temas, a ver si los podemos evacuar. Uno de ellos es precisamente a propósito de la coherencia que debe tener la Corte Suprema de Justicia y la concordancia, pero más que todo la coherencia. Pues en ese mismo escrito entiendo que una persona, la persona que hace esta solicitud de información precisamente sobre cómo se conformaron las comisiones, etcétera, también dice, mire, y a ver, por favor, dígame si algunos magistrados también de la Corte que están en ejercicio en este momento, pero que terminaron en su momento periodos como funcionarios públicos, también van a ser investigados y auditados, ¿verdad? Y se menciona específicamente el nombre de un magistrado en ese momento. Y cuando regresemos también hablamos así muy rápidamente sobre, a juicio de ustedes, cuáles deberían de ser esos criterios que deben de estar plasmados ahí de alguna manera para el trabajo de la sección de probidad. Volvemos a breve. Bueno, doctora Dafne, la pregunta, ¿quién audita a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Hay magistrados que han terminado un periodo y luego han sido reelectos en ese periodo, ¿no? De hecho, hay solicitudes muy específicas ahí sobre magistrados que deberían de ser auditados. No sé si eso se ha dado ya o no se ha dado y cuándo van a ser auditados. Sí, pues realmente todavía no ha llegado a Corte Plena ni a la comisión ningún caso de investigación de magistrados o de jueces, pero por supuesto que nosotros, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, siendo funcionarios con una incidencia a nivel nacional tan importante, también estamos sujetos a la auditoría de la sección de probidad de la misma Corte Suprema de Justicia. Claro, y tenemos que seguir el mismo camino que están siguiendo estos actuales y los que vienen por delante. Somos un funcionario más en este sentido, ¿verdad? Tendría que decir quién entonces va a tomar la decisión, ¿cuándo? Sí, precisamente entre los criterios que se estaba tratando de definir desde el inicio, algunos magistrados proponían tomar como una muestra, por decirlo así, de diferentes sectores de ejercicio por parte de los funcionarios, por ejemplo, jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados, expresidentes de la República, etcétera. Es decir, es una tarea que por ahora está pendiente y que existe la voluntad de comenzar a auditar. Estamos esperando definición de criterios en este caso, pero todos los magistrados estamos conscientes que estamos sujetos también, como cualquier otro funcionario,
a que algún ciudadano, por ejemplo, pueda hacer algún tipo de denuncia o algún tipo de petición respecto de nuestros patrimonios. Y no existe ninguna resistencia por parte de Corte Plena ni por parte de ningún magistrado de hacer las investigaciones que sea Doctora, necesario. para terminar su intervención, antes de darle la palabra al magistrado Murcia, ¿cómo está el debate ya concreto sobre los criterios? ¿Qué es lo que prevalece? ¿Qué es lo que debería prevalecer? ¿Cuáles son los puntos de vista que se han escuchado en Corte Plena respecto a este tema? Sí. Tal como mencionaba con anterioridad, un criterio en el que creemos no existe ninguna duda es el de la antigüedad, es decir, debe darse prioridad a aquellos casos en que el tiempo está próximo a prescribir, exactamente, ese es uno. Y otro, este criterio de la antigüedad, como también decía, debe ser combinado con el de la relevancia del cargo, ¿verdad? Comenzar con funcionarios que están próximos a prescribir, que tienen cargos de incidencia nacional. También se está de acuerdo realmente en cuanto que cuando exista denuncia, repetía, de ciudadanía o de medios de comunicación debidamente fundamentada, también debe comenzarse a conocer. Y otro criterio es que cuando la sección de probidad realice el análisis preliminar, cuando un funcionario presenta su declaración y advierte una diferencia sustancial entre el patrimonio inicial y el del final de la función, también son casos que deben ser analizados con prioridad por parte de la sección de probidad. Creo que estos son los criterios que fundamentalmente están siendo considerados y han sido ya trabajados, repetía yo, por parte del licenciado Ramírez Murcia, también del licenciado Sidney Blanco, y han sido sometidos a discusión en la Comisión de Probidad. Lo que pasa es que aún hay aspectos, aristas, con relación a estos criterios que en general han sido aceptados, respecto de los que ni la Comisión todavía logra acuerdo, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos, por ejemplo? Esos que tienen los espinocitos, ¿no? Si quiere le damos la palabra al magistrado Murcia, que conoce más sobre esto, sobre el tema de cómo se están redactando estos criterios. Quizás previamente quería abonar con respecto al tema de la investigación a los funcionarios. Debo señalar que hay alguna idea en torno a la investigación de los magistrados de corte, cámara y jueces en general, puesto que estos funcionarios tienen una característica un poco diferente al resto de funcionarios, y es que el periodo, por ejemplo, de funcionamiento de los jueces es indeterminado. No hay inicio, hay inicio, pero no hay terminación, sino es a partir de que se haya jubilado o se retire por distintos medios. Entonces se está reflexionando sobre la posibilidad de que a la planta de jueces pueda, en medio de su ejercicio, pueda conciliársele su patrimonio para poder ejercer. Igual nosotros estamos evaluando que en cierto periodo poder pedir a probidad que me haga un balance de mi patrimonio. Esas son cuestiones que no lo dice la ley, o más bien iría un poco en contra, pero entendiendo la finalidad de la conciliación de los patrimonios. Ahora, en cuanto a al tema de los criterios que se están redactando, ¿no? Sí, algunos de los puntos que pueden resultar un poco o que resultarían un poco complicados es alguna postura, y voy a señalarlo, este servidor, por ejemplo, ha considerado, porque en base a una interpretación constitucional y legal se señala que solamente podemos investigar y por lo tanto afectar el patrimonio dentro de esos 10 años que dice la Constitución. Sin embargo, debe decirse que existe, y la Asamblea Legislativa nos dio hace algunos años, nos dio la ley especial de extinción de dominio y la administración de bienes de origen o destinación ilícita. En ese sentido, esta ley, que no es ley penal, ni tampoco es una ley civil, sino que es una ley especialísima, permite perseguir patrimonios, no a personas, sino patrimonios originados, adquiridos de manera ilícita, no solamente por
o mejor dicho, por hechos de corrupción dentro de los funcionarios públicos, como también permite perseguir los patrimonios del crimen organizado. ¿Ya? Entonces, y esta ley no tiene tiempo. Claro, llegar a buscar a orígenes del siglo XX es un absurdo. Entonces el tema es, si se debe tener un tiempo para que prescriban estos casos, o cuánto debe ser el tiempo, ese es el debate. El debate más bien, el punto del debate es si debemos considerar esta ley o no debemos considerarla, quedarnos solamente con la ley de extinción de enriquecimiento ilícito a los 10 años que dice la Constitución y la misma ley de enriquecimiento ilícito, o realmente vamos a producir investigaciones de hechos que se hayan producido, que se hayan hecho, vamos a investigar patrimonios de funcionarios que ya vencieron su periodo de los 10 años. Entonces, este es un punto que está entre otros, en discusión, entre otros aspectos. Gracias, magistrado Murcia, por haber estado con nosotros. Doctora Dafne, también muchas gracias. Muy importante su punto de vista respecto a este tema. Gracias. Gracias. Bien, gracias a ustedes. Nos vemos el día de mañana.